Me llamo Christopher John Francis Boone. Tengo 15 años y me sé todos los países del mundo y sus capitales. Y también todos los números primos hasta el 7507. Siempre me ha gustado la lógica, las matemáticas, las listas, el orden. No entiendo bien las emociones ajenas. Me cuesta reconocer lo que sienten los demás por sus expresiones, salvo las más básicas, como la felicidad o la tristeza. Una noche, a eso de las 7 minutos pasado medianoche, descubrí algo terrible. Wellington, el perro de nuestra vecina, la señora Shears, estaba muerto en su jardín. Tenía un horcón clavado en el cuerpo. No había otras heridas visibles, así que deduje que había sido atravesado por esa horca. Me arrodillé junto a él, lo toqué, sentí su hocico aún tibio, y me pregunté quién pudo haber hecho algo así, y por qué. La señora Shears ve a Christopher y lo acusa de haber matado a Wellington y llama a la policía. Cuando llega la policía, Christopher, al sentirse acorralado y confundido por las preguntas, entra en pánico. Se tapa los oídos y rueda, y finalmente golpea a un policía que lo toca. Lo arrestan, pero lo liberan con una amonestación. Christopher empieza a escribir un libro sobre lo que va descubriendo, que es el mismo libro que el lector está leyendo, El curioso incidente del perro a medianoche. A medida que investiga, visita a la señora Shears para preguntarle si sabe quién mató a Wellington. Ella evita responder, y Christopher nota una horca muy parecida a la que mató al perro dentro del cobertizo de su jardín, lo que despierta todavía más sus sospechas. Mientras tanto se revelan detalles sobre su vida familiar. Su madre supuestamente murió hace 2 años, según lo que su padre Ed Boone le contó. Christopher vive con su padre y su rata de mascota, Toby. Christopher lucha con sus propios miedos. Tiene mucha dificultad para entender las expresiones emocionales, no capta metáforas. Y la gente le resulta confusa porque habla mucho sin decir lo que realmente quiere o usa frases poéticas, metafóricas. En su investigación, Christopher decide que no va a dejar las cosas a medias. Le dice a su padre que va a averiguar quién mató a Wellington, aunque su padre le diga que no se meta en asuntos de otras personas. A lo largo del libro, Christopher también hace digresiones matemáticas. Por ejemplo, explica cómo encuentra los números primos, criba de Eratóstenes, y por qué para numerar sus capítulos usa solo números primos, porque le gustan. Decidí investigar como si fuera un detective, inspirado por mi admirado Sherlock Holmes. Para mí, la resolución de misterios es pura lógica. Recolecto datos, pienso paso a paso y trato de construir conclusiones sólidas. Pero esta investigación no es tan simple. Mientras averiguo qué le pasó a Wellington, me chocan muchas cosas del mundo adulto. Empieza mi investigación interrogando a varios vecinos. Un día hablo con una vecina y me dijo que mi madre murió hace 2 años y que ella había tenido una relación con el señor Shears. Un día Christopher deja el libro a la vista y su padre lo ve y tienen una pelea. Aunque su padre luego se disculpa, pero se queda con el libro. Christopher va a buscar su libro en la habitación de su papá y ahí descubre muchas cartas dirigidas hacia él por parte de su mamá. Su padre le había explicado la ausencia de su mamá debido a un accidente y que murió de un ataque al corazón, pero al ver las cartas, llega a la conclusión de que su madre sigue viva y su padre le mintió. Christopher queda conmocionado y tiembla y vomita, hasta que llegó su padre a casa y lo ve y limpia toda la habitación y confiesa que mintió sobre la muerte de su madre y que fue él quien mató a Wellington por una discusión con la señora Shears. Christopher, luego de saber todo lo que le ocultaba su padre, pierde toda su confianza en él y tiene miedo de que le haga lo mismo que a Wellington. Así que decide escapar de su padre e ir con su madre. Christopher le quita la tarjeta de crédito a su padre y huye. Todo su camino hacia Londres fue un caos para él, los trenes y no saber dónde ir, y mucha ansiedad que le daba estar tan rodeado de gente, y también por los policías que los buscaban por la denuncia que dio su padre tras su desaparición.
Finalmente Christopher encuentra el domicilio de su madre, que estaba viviendo con el señor Shears. Su madre se siente muy feliz de su llegada, pero al señor Shears no le gusta para nada y quiere que se vaya. Su madre discute con el señor Shears y llegan a la decisión de volver a su ciudad. Christopher y su madre vuelven y hablan con su padre y discuten, para llegar a un acuerdo de poder volver a instalarse en la ciudad solo Christopher y su madre. Y lo logran, y Christopher vive feliz con su madre. Pero aún vive con miedo a su padre y quiere que lo encarcelen por el asesinato a Wellington. Luego, el papá de Christopher le regala un perro, ya que su rata Toby había muerto, y le dice que no importa el tiempo que le tome, que él hará todo lo posible para recuperar su confianza. La historia finaliza con Christopher aprobando su examen y queriendo ir a niveles superiores, y proponiéndose a ser un científico, ya que él pudo ir a Londres solo, y él fue quien descubrió el accidente del perro a medianoche. Así finaliza este libro y hubieron partes que no nombré como la discusión que tienen el padre de Christopher y la señora Shears, que es por esto, la madre de Christopher engañó a su padre, con el señor Shears, con quien fue a vivir a Londres. El padre de Christopher quedó muy mal por eso, y luego de un tiempo se fue acercando a la señora Shears, para establecer una relación, pero la señora Shears le dejó claro que no quiere tener nada que ver con él y su hijo. Eso lo hizo enfurecer, y un día fue al jardín de la señora Shears y mató a Wellington. También otra cosa del libro que nos queda para conclusión nuestra es la muerte de la rata de Christopher, Toby, que murió luego que Christopher huyera. Y sabiendo que a él cuando la señora Shears lo rechazó, tuvo un ataque de ira y mató a Wellington, podemos suponer que cuando Christopher huyó, le dio el mismo ataque y mató a la rata de Christopher, Toby. Este libro nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva distinta, mostrando cómo cada persona percibe la realidad de manera única. A través de Christopher entendemos la importancia de la empatía y aprendemos que comportamientos que parecen extraños muchas veces son formas de enfrentar el miedo y la confusión. La historia también revela la complejidad de las relaciones familiares, donde el amor convive con errores y dificultades. Además, el viaje de Christopher representa el crecimiento personal, el valor de superarse y la búsqueda de confianza en uno mismo. En conjunto, la novela nos recuerda que comprender las diferencias nos hace más humanos,